Vamos a tratar de reconstruir qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cómo llega Venezuela a estas elecciones tan trascendentales, y vamos a después ir un poquito hacia el pasado también para entender la dimensión de vuelta histórica que tiene lo que va a pasar el domingo. Así cerraba la oposición esta campaña histórica desde todo punto de vista, porque contra todo lo que había hecho el régimen, la gente nunca dejó de creer y nunca dejó de salir a la calle. Vayamos, por favor, a ver esas imágenes impactantes de una Caracas que el régimen había cerrado para garantizar una movilización proselitista. Pero lo que terminó pasando, como pasó en cada rincón de Venezuela, como viene pasando desde el año pasado, cuando comenzaban las primeras caravanas de María Corina Machado, cuando muchos decían: ¿qué hace esta señora? Esta señora está fuera de sus cabales, haciendo campaña en plena dictadura, diciendo que va a haber elecciones, que esas elecciones iban a tener una candidatura opositora y que la oposición iba a poder ganar esas elecciones. Bueno, los venezolanos le creyeron, salieron con ella, y esto se volvió a ver anoche. No sé si tenemos el momento donde cantan el himno en medio de la oscuridad con las luces de los celulares, un momento de enorme emotividad que tuvo este acto, que fue el cierre oficial de la campaña. Nosotros ayer escuchábamos cómo María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hablaban de todas las reglas justamente que están planteándose y de lo mentalizados y focalizados que están para evitar un fraude. Escuchémoslo. Hay que entender esta emoción, que es la emoción de las madres que quieren recuperar a sus hijos. De esto se trata esta elección. De madres y padres que perdieron a sus hijos, que no conocen a sus nietos porque se los robó el régimen. Los echó. A 8 millones de personas echó. Esta es la esperanza que tienen de poder volver a reencontrarse con sus familias. Esto es lo que está en juego. Por eso es esa fuerza que se está viendo en las calles. ¿Qué contrasta con lo que está mostrando el régimen? Porque el régimen había cerrado Caracas para coparlo y fíjate, a duras penas podía llenar una calle, a duras penas podía completar una cuadra. Un régimen que ya perdió por completo, pero por completo, el respaldo popular. Así estaba, esto es a las 5 o 6 de la tarde, cuando faltaba muy poquito para el comienzo del acto. Fíjate, acá ya son las 6:16. Había un poquito más de gente. Recordemos lo que eran las movilizaciones de Hugo Chávez. No se puede negar ese origen democrático, ese origen popular del chavismo, en términos de haber podido convencer a muchísima gente. Bueno, esto es lo que le quedó al régimen. Es esto, esta movilización escuálida, este rechazo, a pesar de que llevaban gente, empleados públicos, de que les ofrecían todo tipo de incentivos para ir. Es este desencuentro, incluso después de las amenazas de baño de sangre y demás, lo que lleva a Maduro anoche a pronunciar un discurso desde el Palacio de Miraflores llamativo, porque del baño de sangre pasó a pedir benevolencia. Escúchalo. A quienes nos han seguido desde siempre, les doy las gracias por la fuerza victoriosa de todos los años. A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza, su voto de confianza. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante, en compañía de tantas certezas y esperanzas de todos. Y a quienes alguna vez nos adversaron, apelo a su razón benevolente, a su sentido común y a su patriotismo. Apelando a la benevolencia de aquellos a los que persiguió, a los que torturó, a los que mató de hambre, a los que expulsó del país. Ya parece un gesto realmente desesperado, que aparte se da en el marco de cruces que se están viendo dentro del propio régimen.
con el hijo de Maduro diciendo también en estas horas, si perdemos vamos a aceptar que perdemos. Diosdado Cabello, el número 2 del PSV, el Partido Socialista Unido, que es el partido de Maduro, diciendo, ¿cómo puede ser que haya gente diciendo que vamos a respetar el resultado si perdemos? Esos son traidores. Con Vladimir Padrino López, el jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas, diciendo, bueno, nosotros vamos a respetar lo que diga la Constitución, el que pierde se tiene que ir a descansar. Bueno, este es el clima que se está viviendo porque lo que se ve en la calle es lo que también muestran todas las encuestas. Y vamos a ir repasando algunos de los últimos números, los hemos contado acá, pero para que se entienda la dimensión de lo que podría ocurrir si estas fueran elecciones limpias y transparentes. Vos fijate, esto es Poder y Estrategia. Consultora la última encuesta de Poder y Estrategia, 64% de intención de voto para Edmundo González, 21% para Nicolás Maduro. Estamos hablando de una diferencia de 43 puntos porcentuales. Pasemos a la siguiente. Esta es de ORC Consultores. Vos fijate, un resultado que hoy está en prácticamente 60% dándole a Edmundo González y a Maduro 14%. Bueno, acá ya estamos hablando de una diferencia que también supera los 45 puntos de diferencia. Es una cosa realmente abismal. Pasemos a la tercera encuesta. Todas encuestas más o menos confiables que se han manejado en Venezuela. Esto es Clear Path Strategies, 59% para Edmundo González, 33% para Nicolás Maduro. Esta es la que plantea la ventaja más exigua para la oposición y la ventaja más exigua que se está anticipando es de 26 puntos, de 26 puntos. O sea, estamos realmente ante lo que sería, si fuera una elección en cualquier país normal, una paliza lo que tendría que sufrir. Claro, el régimen va a tratar de hacer un fraude. Lo importante aquí es que la oposición está muy advertida de esto y está decidida a ir a luchar el próximo domingo. Para que se entienda qué es lo que se está jugando Venezuela, hay que entender cómo llega Venezuela a esta elección después de 25 años de chavismo. 25 años que devastaron al país. Vamos a ir repasando algunos datos para que tengamos dimensión de por qué hay tanta esperanza en la oposición. ¿Por qué tanta gente que dice, ya nos sacaron todo, no tenemos más nada para perder, tenemos todo por ganar? Vamos a ir viendo algunos datos de lo que han sido estos 25 años. Empezamos por la economía. Inflación acumulada, más de 2 millones% de inflación. Es un cálculo absolutamente conservador. En un solo año se estima que llegó a tener esto. Pero ¿saben qué es? ¿Qué significa 2 millones% de inflación? Es la pulverización absoluta del valor de la moneda. Por eso la estabilización vino por el lado de una dolarización de hecho. Hoy la mayor parte de las transacciones son en dólares porque el bolívar fue destruido. Fíjense lo que pasó con el salario mínimo. Hoy es de 3,5 dólares, 98% cayó. Acá estamos comparando cómo era Venezuela antes de la llegada de Chávez al poder y cómo es Venezuela hoy. 98% cayó el valor del salario real. Eran 200 dólares el salario mínimo en 1999, hoy son 3,5 dólares. La pobreza, y acá hay que entender que es pobreza extrema, no la pobreza que podríamos conocer por ahí en los países, por ahí en Brasil, en Chile, incluso en Argentina o en Uruguay. Estamos hablando de pobreza extrema, lo que muchas veces llamamos indigencia, 52% de la población. Esto llegó a ser en el peor momento de la hiperinflación el 80% de la población. Sigamos, estos son algunos datos de la economía. El PBI, esto es impactante, esto no pasa ni en Ucrania ha pasado algo así. 70% la caída del PBI. Es decir, lo máximo que se puede caer es el 100%, sería la destrucción absoluta. Bueno, cayó el 70%, es decir, hoy la economía venezolana es el 30% de lo que era. Esto es, hay una torta, la torta de la que comían todos los venezolanos, bueno, hoy solo quedó un tercio de esa torta, menos en realidad de un tercio de esa torta que se la tienen que repartir. Claro, como hubo un éxodo masivo de 8 millones de personas, eso hace que por lo menos sean un poquito menos entre los que hay que repartir esa porción que quedó. Claro, la clave es esta. PDVSA, que ya era una empresa estatal, dejó de ser una empresa dedicada a producir petróleo y a generar riquezas para el país para convertirse esencialmente en una caja de recaudación política interna y externa para
justamente ir distribuyendo fondos entre muchos gobiernos de la región para comprar voluntades. Este fue el uso que se dio de PDVSA. Como consecuencia se dejó de invertir. Como consecuencia la producción de petróleo cayó 80%. 80%. PDVSA producía 3,5 millones de barriles por día. Hoy llegó a producir 300.000. Hoy subió un poquito más, pero estamos hablando en promedio de una caída del 80% de la producción de petróleo. Estimaciones que hacen algunos organismos internacionales, por lo menos 70.000 millones de dólares malversados. Esto es corrupción. Por lo menos 70.000 millones de dólares. Es un país que vaciaron, literalmente lo vaciaron. Sigamos, porque esto es economía, pero pasamos a entender que esta devastación llega a todos los ámbitos de la vida. Fíjate los datos de la salud. La desnutrición infantil, hoy por lo menos 1,4 millones de niños son desnutridos en Venezuela, en el país que en los 70, 80 era el país con mayor riqueza per cápita de toda América Latina. Hoy tenés más de 1 millón de chicos desnutridos. La expectativa de vida cayó 5 años. Insisto, no hubo una guerra en Venezuela. No hubo una guerra. No es que hubo un país que lo invadió y asesinó a gente. No, no, no. Fue todo producto de una serie de políticas terribles, devastadoras. 5 años. Hoy es 68 años, muy por debajo del promedio de Sudamérica. Muy por debajo del promedio de Sudamérica. 5 años menos de lo que vivían los venezolanos antes de la llegada del chavismo. Camas hospitalarias, por ejemplo, 50% menos. 50%, la mitad de las que había antes. Sigamos avanzando. Represión, datos sobre la represión política, esto es muy impresionante también, ¿no? Entender esto, por lo menos 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 personas asesinadas en contextos casi todos políticos, 10.000 ejecuciones sin juicio, sin nada, es la policía, el SEBIN, las fuerzas de represión del régimen yendo a buscar a aquellos que molestaban y matándolos. Víctimas de tortura, las reportadas, las registradas, por lo menos 1.700 personas que pasaron tortura en los calabozos del régimen. Arrestos políticos acumulados a lo largo de los años, más de 16.000 arrestos políticos. Por eso te matamos de hambre, pero además te matamos de miedo, o te matamos directamente, si vos pensás diferente. Sigamos. Educación, educación. Fíjense esto, fíjense lo que es esto. La destrucción también del modelo educativo. La cobertura escolar cayó 15%. Hoy la cobertura escolar es del 63%, ya es bajísima. ¿Esto qué significa? Que de los chicos en edad escolar, hay solamente el 63% va a la escuela y es 15% menos que antes del chavismo. Esto aumentó en prácticamente todos los países de América Latina más o menos desarrollados, como era Venezuela, están por encima del 90% de cobertura. Te diría por encima del 95% de cobertura. Bueno, Venezuela tiene 63% porque ya nada valía. Y porque además te pasó esto. 100.000 docentes perdió Venezuela. Podríamos decirlo también con los médicos, con los ingenieros, con todos los profesionales. La fuga de cerebro fue fenomenal. Los primeros que se fueron de esos 7,7 millones que están aquí, que es el 25% de la población, los primeros que se fueron eran las personas más preparadas, los que tenían mayores probabilidades de desarrollarse en otros lugares del mundo. Es un país que destruyeron por completo, por completo. Por eso, en cualquier situación normal, el chavismo debería recibir una paliza como la que estaban anticipando esas 3 encuestas que te mostrábamos. Por eso es lo que se ve en la calle. Lo que pasa es que las armas, por supuesto, están del lado del régimen. Y con las armas y con el terror se puede hacer mucho. Es verdad, mucha gente perdió el temor. ¿Tenemos la posibilidad de ver lo que dijo Roger Waters, aunque sea una partecita? Porque en el medio de todo esto, lo único que le queda, los únicos defensores que le quedan al régimen son personas que o bien reciben dinero por tener determinadas posiciones y son directamente lobistas, o son directamente lobistas que se dedican a cambio de dinero a ir haciendo promoción de dictadores, o es gente que evidentemente está fuera de realidad. Por ejemplo, Roger Waters, el mismo antisemita que defiende a Hamas, es el que también defiende a Nicolás Maduro. Escucha lo que tiene que decir Roger Waters. Good morning, Venezuela. Roger Waters calling you from somewhere else.
Do you remember 6 years ago when you had an attack upon your great country by Guido? Was that his name? He was a puppet of the United States government, as I recall. In fact, they declared him the president from Washington, D.C. Okay, they failed. That was 6 years ago, thank goodness. Okay, here we are 6 years later. There is another snake in the grass. She's called Machado, and she has another puppet. I've seen pictures of him. He's an old bloke called Gonzalez. Okay, he's a sock puppet, but he is also representative of the government of the United States of America. Okay, so revolutions are difficult. The Bolivarian revolution is difficult, but it is succeeding. Okay, the reason I'm sending you this message today is to get you to vote for Maduro, President Maduro, in the election on the 28th of July. Why? Because Venezuela belongs to you, the people of Venezuela, not to Chevron Corporation, which is who Machado wants to do the deal with, to give your country away. Well, the needs of the people transcend international borders. So speaking to you from a bit further north as one... Increíble, ¿no? Increíble. No debería llamarnos la atención. Es alguien que defiende el terrorismo. Es un lobista de Hamas hoy, Roger Waters. Pero no deja de ser impactante la argumentación, ¿no? Plantear realmente que... justamente, primero decirle desde afuera al pueblo lo que el pueblo tiene que hacer, pero más allá de eso, plantear que votar por Maduro es entregarle el poder al pueblo, cuando lo que ha hecho y lo que está haciendo Nicolás Maduro es, por todos los medios posibles, tratar de que no se exprese la voluntad popular. Esperemos, porque acá la verdad es que pretender ser imparcial, pretender ser equidistante, es ser cómplice. Esperemos que el domingo se pueda expresar esa voluntad popular que claramente quiere un cambio que necesita Venezuela y que sería fundamental para toda América Latina. Por supuesto, en DNews, así como te venimos haciendo una cobertura de toda esta campaña, como no viste ninguna otra señal, vamos a estar haciendo una cobertura especial junto a Andy Chirinos y a todos nuestros compañeros que van a estar desplegados en los distintos puntos de una Latinoamérica que sigue de cerca. Estas elecciones son las más importantes en muchísimo tiempo en la región, así que obviamente todo lo que pasa en la América Latina, todo lo que importa, lo tenés por DNews. Estas elecciones con cobertura especial las vamos a estar haciendo desde el domingo. Nosotros entonces ahora nos empezamos a despedir. Seguí con toda la cobertura, los Juegos Olímpicos, por supuesto, porque están a punto de comenzar la ceremonia inaugural. Nosotros nos vemos el domingo con las elecciones en Venezuela.